Principio número 7 del módulo de Nación y Gobierno del programa de Cultura Cívica, cómo desarrollar una cultura cívica desde una perspectiva bíblica. Hemos estado explorando principios básicos de gobierno. En la sesión pasada exploramos el principio número 6, que tiene que ver con la forma en que se debe de emitir un juicio. Aquellos funcionarios que fueron levantados por medio del pueblo a gobernar, ellos tenían que hacer los juicios de manera imparcial. Ese es básicamente lo que vimos. No se deberían de dejar intimidar por ninguna persona, por los poderosos, porque decía, el juicio es mío. Y este es el pasaje que hemos estado explorando de Deuteronomio, nada más retomando el principio número 6, lo tomamos del versículo 16, 17 y 18. En este pasaje también vamos a tomar el principio número 7. Hoy vamos a hablar acerca del principio de la apelación, que también tiene que ver con la forma de juzgar los juicios que iban a tener que hacer los jueces establecidos, los funcionarios establecidos en el pueblo de Israel. En eso nos vamos a concentrar el día de hoy. Vamos a terminar estos 7 principios de Deuteronomio capítulo 1. Voy a volver a leer este último pasaje, estos últimos versículos, para retomar el principio número 6 que acabamos de estudiar. Dice, además, en aquel tiempo, ya después de haber sido establecidos los funcionarios, los jueces, dice, en aquel tiempo que les di a sus jueces, les di la siguiente orden. Atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, dijimos, con justo juicio, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. Y termina diciendo, no se dejen intimidar por nadie, es decir, por lo que acaba de decir, por los poderosos, porque el juicio es de Dios. Estas personas, estos funcionarios, estos jueces, debían de temer a Dios antes que a los poderosos a la hora de emitir un juicio, a la hora de tener un litigio. Ahora sigue adelante el pasaje y termina de esta manera. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían de hacer. En estos versos que acabamos de resaltar, básicamente estamos sacando el principio de apelación. Cuando hubiera casos que eran demasiado difíciles, que los funcionarios, que los jueces no fueran capaces de resolver, entonces tenían que llevárselos a Moisés para que él los atendiera. ¿Por qué decimos que es el principio de apelación? Básicamente aquí Moisés estableció este último principio de este pasaje, de este sistema judicial y este sistema de gobierno que estaba estableciendo. Debe de haber un proceso de apelación. ¿Qué quiere decir esto de un proceso de apelación? Si un caso era demasiado difícil para una resolución, o, por ejemplo, los hechos, la evidencia no era concluyente, el sistema que se estaba estableciendo debía permitir otra audiencia. En este caso, deberían de llevar los casos a Moisés. Todo sistema que busca realmente una justicia, realmente que quiere ser imparcial, debe de tener un recurso de apelación. Básicamente le estamos diciendo al juez, el juez emite un veredicto y básicamente el que está siendo acusado está diciendo, no estoy de acuerdo con la decisión que se acaba de tomar. Aun cuando es el juez, entonces recurre al recurso de apelación y está pidiendo que se revise nuevamente el caso, porque está pidiendo que se vuelva a revisar, porque si hay nueva información, si hay nueva evidencia, si se presenta el caso de manera distinta o ante una persona distinta que pueda tener un criterio distinto, podemos tener una resolución diferente. Eso es básicamente a lo que nos referimos del recurso de apelación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, Dios nunca olvida que el hombre ha caído, y lo mencionamos en el principio anterior. El hombre, el ser humano, por su naturaleza caída, es una naturaleza que está dada a corromperse. Es posible que se corrompa. Tenemos esta lucha. Mientras estemos viviendo en estos cuerpos, según la Biblia dice, tenemos cuerpos corrompibles. Cuando nosotros resucitemos, resucitaremos en cuerpos glorificados, pero mientras estamos en un cuerpo corrompible. Todas las personas, no importa qué creencia, qué convicción profesen,
son personas que pueden ser corrompibles, porque tenemos esta naturaleza caída, dada la inclinación a hacer lo incorrecto. Cada principio y sistema que Dios establece tiene en mente nuestro estado caído como seres humanos. Y eso es también lo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estamos creando un sistema para dirigirnos, para cuidarnos, sobre todo para hacer justicia. Un juez, por ejemplo, puede ser corrompido algunas veces, pero es más difícil corromper a 2 jueces en una apelación, o a 3 jueces, o a personas distintas, personas con diferente criterio. Por esto es importante nosotros establecer que debe haber un recurso de apelación. Dios entiende que sin controles, sin equilibrios en el sistema, las personas en nuestra naturaleza caída abusaremos de ese poder y corromperemos la justicia. Hay un principio que debemos de recordar. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. No importa quién sea el gobernante o el aspirante a gobernar, todos estamos en esta condición de que podemos ser corrompibles. Por eso debe de haber rendición de cuentas. Por eso debe de haber controles. Por eso debe de haber equilibrio en el poder. El sistema que llevamos en México y en muchos países, básicamente se trata de un equilibrio de poderes. Por eso se tiene el poder ejecutivo, que es el que ejecuta todo lo que se tiene que hacer, el poder legislativo, que es el que establece o construye, desarrolla las leyes, y el poder judicial, que es el que juzga lo que la ley dice que debe de ser y da la sentencia según lo establecido en esa ley. Nosotros debemos de buscar en nuestros sistemas de gobierno que haya equilibrios de poder, que haya rendición de cuentas, que haya controles y que podamos tener una vía alterna para poder pedir justicia en nuestros pleitos, en nuestros problemas o en nuestras cargas que tenemos. Recordemos estos 7 principios que hemos estudiado del pasaje de Deuteronomio capítulo 1 versos 9 al 18. Básicamente en este pasaje estamos estableciendo 7 principios básicos. El primero, el propósito principal del gobierno es proporcionar una fuente de solución justa a las disputas y conflictos de las personas. Si un gobierno no tiene una fuente de solución justa a los problemas, no está cumpliendo con su primer función. Número 2, la autoridad del gobierno es dada por Dios a la población, a la comunidad, al pueblo, y es esencial para la vida de una nación. Si el pueblo no está conforme con quien los está gobernando, ellos deben de elegir a otra persona que pueda llevar a cabo esa función. Número 3, si la autoridad del gobierno realmente proviene de las personas, que así debe de ser, estas deben de estar representadas. Nosotros debemos de buscar que cuando están solicitando nuestro voto para poder ser electos a cualquier posición de gobierno, nosotros debemos de saber si realmente nuestras causas las entienden y las van a defender, porque van a ser nuestros representantes. Principio número 4 establece las características que debe de tener este funcionario. Y concluimos que el carácter, el conocimiento y la experiencia de un líder político es importante y debe ser evaluado por la gente en sus elecciones. Aquí es donde nosotros tenemos mucha tarea de investigar quién es el que quiere nuestro voto y quién quiere gobernarnos. Número 5, el gobierno que carece de consenso no puede avanzar. Una nación con consenso tiene un gobierno más estable. Nosotros debemos de buscar en la población, en las decisiones, que haya el acuerdo posible. En la medida de lo posible que haya consenso. Y si no hay consenso, que haya el acuerdo más extenso posible, porque ahí es donde podemos avanzar. El principio es este. Entre más consenso hay, más podemos avanzar. Entre menos consenso hay en una población, más estancados vamos a estar. Número 6. La justicia debe tener igualdad de condiciones y tratar a todas las personas por igual, sin parcialidad ni privilegios. No debe el funcionario temer a nadie, no se debe de dejar intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Fue el principio de justicia que vimos, el principio número 6. Y el número 7, sin controles y equilibrios en el sistema,
las personas abusaremos del poder, porque el ser humano es corrompible. Para evitar estos abusos, debe de existir al menos un proceso de apelación, para poder decir, quiero que se revise nuevamente mi caso, porque no quedé satisfecho con la decisión que tomó el primer juez. Quisiera que otro juez, otro criterio, pudiera evaluar mi situación. Si nosotros buscamos estos procesos, estos sistemas de apelación, de controles de equilibrio de poder, y seguimos estos 7 principios, nosotros tendremos un mucho mejor sistema de gobierno. Espero que estas ideas, estos principios, nos puedan ayudar a tener un cuadro, un marco de referencia a la hora de poder elegir quién queremos que sean nuestros gobernantes. Si no nos gusta lo que estamos viendo, necesitamos evaluar de manera distinta, necesitamos exigirle más a aquellos que están solicitando nuestro voto. Vamos a continuar con este tema de cultura cívica, vamos a cambiar de módulo con este principio número 7 del principio de la apelación. Terminamos el módulo de nación y gobierno.